¿Listo? Listo. Bueno. Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a este nuevo capítulo virtual del capítulo, valga la redundancia, San Isidro. Hoy vamos a tener un muy lindo testimonio. Espero que tengamos la apertura como para poder escucharlos. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes su tiempo y poder compartir este momento. Me voy a presentar, mi nombre es Martín Bosch, 53 años, divorciado, 3 hijos. Me dedico, trabajo en una industria de bebidas alcohólicas y sin alcohol. Llegué al movimiento Fraternidad, invitado por Santiago, que hoy no nos puede acompañar, porque está superando, gracias a Dios, bien un cuadro de COVID. Y ya hace muchos años, ya perdí la cuenta. Y bueno, como para poder introducirlos un poquito, les voy a contar qué sería Fraternidad. Fraternidad es un movimiento que se inició en la década del 50 del siglo pasado por un empresario armenio, pero muy religioso, que bueno, él veía que en las reuniones religiosas, en las misas, no participaba la gente con que él habitualmente compartía sus días de negocios. Entonces, por intermedio de una revelación, en un sueño, se ve que debe hacer algo por eso. Entonces, inició reuniones en lugares públicos, en el cual eran o desayunos, o almuerzos o cenas, en el cual invitaba a estas personas, a personas como él, comunes y corrientes, y les participaba un testimonio, que es un poco lo que nosotros hoy vamos a estar acá. Este movimiento es un movimiento es un movimiento internacional en más de 100 países alrededor del mundo. Es un movimiento cristocéntrico, sin fines de lucro, y por sobre todas las cosas se basa en 3 pilares fundamentales. Nosotros entendemos que para poder estar bien tenemos que perdonarnos y perdonar. Después queremos mucho en la relación personal con Dios, y esa relación se da en un ida y vuelta. Ese ida y vuelta es en la oración, en el cual nosotros charlamos, o por lo menos yo digo que charlo con Dios por intermedio de Jesús. Y cómo nos contesta, bueno, por intermedio de la palabra, ¿no? Entonces, si bien acá no van a haber libros de Biblias, ni ningún tipo de religioso, recomendamos quien se sienta con necesidad de poder leer y nutrirse de la palabra, que es en definitiva las respuestas a todas nuestras preguntas. Ahora, después de esta pequeña síntesis de lo que sería fraternidad, me gustaría, como yo dije, pasar al acto central, ¿no?, de esta reunión, que es el testimonio. Yo lo que me gustaría es cederle la palabra a Eduardo, otro fraterno y amigo, para que haga la presentación de quien hoy nos va a honrar, más allá de que me honra con su amistad, la cual valoro mucho. Así que, Eduardo, ¿podés presentar a este gran hombre, a este prohombre, por favor? Bueno, Martín. Bueno, yo me llamo Eduardo Alan, tengo 54 años,
Estoy acá en la Frater aproximadamente hace 6 años. Un día entré acá de la mano de Franco, como muchos de los que deben estar por primera vez mirando esto. Y bueno, y escuchamos muchos testimonios. Edu, te silenciaste, Edu, sin querer. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, y les comentaba que, bueno, uno de los platos fuertes, como decía Martín, es el testimonio que da cada vez que tenemos estos capítulos. Y bueno, hace 6 años que vengo participando de este capítulo y uno de los primeros que había escuchado es de la persona que voy a presentar hoy, que cada vez que lo escucho me deja algo nuevo, y bueno, que también generamos una gran amistad. Muchos de los que estamos acá presentes empezamos como anónimos y después, bueno, el devenir de los tiempos nos hizo cada vez más amigos, ¿no? Así que bueno, hoy les voy a presentar a esta persona. Se llama Luis Porcili, tiene 61 años, está casado hace 44 años con María Esther, tiene 4 hijos, 12 nietos, se dedica a la construcción en seco y bueno, quiero que lo escuchen porque realmente es fascinante su historia y el cambio y el giro que Dios hizo en su vida, cómo giró 180 grados de lo que era y lo que es, ¿no? Así que bueno, Luisito, te paso la palabra, todo tuyo. Bueno, buenas noches, la verdad que es una bendición poder estar compartiendo, ¿no es cierto?, un testimonio de vida, del poder de Dios. Como decía Alan, le doy gracias a Dios por la familia, ¿no?, que Dios me prestó en este tiempo. Soy una persona bendecida, dichosa, porque pude y puedo experimentar la felicidad. Yo era una persona que no creía en la felicidad. Me costó mucho poder creer y pensar, ¿no es cierto?, de que Dios puede cambiar y transformar una vida. Yo hace 6 años más o menos que estoy en FINEC. Llegué a FINEC por intermedio de Santiago Cinfuente. Recuerdo hasta el momento de que él me llamó, ¿no es cierto?, dónde estaba. Recuerdo que estaba en Moreno trabajando y bueno, estaba por entrar en un chino justo a pagar y siento la llamada y me llama y bueno, de ahí era Santiago y bueno, que le habían dado mi número de teléfono en la cárcel porque bueno, coincidimos, ¿no es cierto?, con ese servicio, ¿no es cierto?, en las cárceles y bueno, desde ese momento estoy conectado con FINE y lo que a mí me atrapó de esta organización es el amor hacia el prójimo, hacia las almas, ¿no es cierto? Es de hacer algo por el que tiene una necesidad, ¿no es cierto? Y no una necesidad tal vez económica, que es la que podemos echar mano en cualquier momento, sino la necesidad espiritual, ¿no? Que esa es la que muy pocos se encargan, ¿no? Y yo tomé esa responsabilidad hace varios años de hacer algo por el prójimo, ¿no? Así que bueno, mi vida no fue muy fácil, mi adolescencia no fue muy fácil. La verdad que cuando miro hacia atrás, ¿no es cierto?, y veo ese pasado tan oscuro, le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Dios trabajó en cada una de las áreas. Por eso siempre les hablo, ¿no? Y a los chicos en la cárcel y por ahí, a conocidos, amigos, ¿no?
de que siempre hay una posibilidad. Y no depende del otro, sino depende de nosotros. Mi historia comienza a la edad de muy chico. Yo vengo de una familia de clase media. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se oye bien? De una Perfecto, familia de clase, perfecto. gracias, de una familia de clase media. Mi padre era una persona de bien, una persona íntegra, un laburador, era ferroviario él. Y en ese tiempo el ferroviario era como un empleado de banco, ¿no? Era una persona que se le abrían todas las puertas. Y bueno, me crié en un pueblito que se llama Heavy, que está entre medio de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, por la ruta 7. Y como mi padre era jefe de estación, ¿no es cierto? Éramos como gitanos. Pasábamos un tiempo en una estación, otra estación, y así íbamos, ¿no? Y el jefe de estación le daban su casa ahí, teníamos todo. Y yo hago hincapié en esto porque muchas veces hay cosas que nos pasan de grande y no le encontramos una explicación. No le encontramos una explicación natural a las cosas que nos pasan y por qué siempre estamos tropezando con la misma piedra, ¿no? Y cuando yo entendí esto, que ahí comenzó todo, lo empecé a contar, porque no es fácil contar esta parte, ¿no? Porque yo amé a mi madre, aún en esas circunstancias, y amo a mi madre. O sea, tuve una relación hermosa, eh, éramos eran tres mujeres y yo el único varón. O sea, fui el mimado de mi madre. Y lo que pasó en ese lugar no opacó esa relación con mi madre. Fue algo que pasó y quedó ahí, pero eso trajo consecuencias sobre mi vida. Yo recuerdo que yo iba a la mañana al colegio y mis hermanas, dos de mis hermanas, todavía no había nacido Silvia, Marta y Norma, que son las mayores, ellas iban a la tarde al colegio. Yo no sé, no recuerdo en mi padre dónde estaba, si se había viajado, la verdad que no está en mi memoria eso. Y yo recuerdo que vine del colegio, tenía esos portafolios marrones de cuero con bolsillo, ¿no? Venía contento con mi guardapolvo blanco por la vía caminando y bueno, llegué a mi casa y comencé a buscar a mi madre, ¿no? Como siempre lo hacía. Y la llamaba. Y entro en un lugar, entro en otra, teníamos varias habitaciones, era una casa muy grande, muy amplia, muy confortable, muy linda. Mi padre era muy familiero, teníamos muchos primos, siempre se hacían para llegarse allá, bueno, mi padre lo honraba muchísimo, era un tano muy familiero. Y recuerdo que entré en habitación, entré y entro en una especial y encuentro, ¿no es cierto?, a mi madre con otro hombre que no era mi padre. Así que en ese momento, ¿no es cierto?, que vi eso, cerré esa puerta, ¿no? Pero cuando cerré esa puerta, yo sentí que en mi corazón, después con el tiempo entendí, ¿no?, que entró la ira, entró el odio, entró el rencor. Y me fui a la casa de este varón que sabía dónde vivía y le rompí toda la casa, le destruí la casa. No se la prendí fuego porque no encontré, no habré encontrado un encendedor, ¿no? Pero le rompí toda la casa y me fui. Mi padre después se entera de que yo había hecho eso y bueno, me dio una paliza que volvió a palo. Mi padre era muy bueno, pero también cuando se ponía mal o hacía algo, no tenía problema de fajarme, ¿no? Era un tano muy derecho, muy derecho. Así que bueno, pasó el tiempo, eso quedó ahí, quedó como en un lugar, ¿no es cierto?, del corazón, que parecía que no afectaba mi vida, ¿no? O sea,
Pero después con el tiempo entendí de que ahí hubo un cambio en mi mente, y después entendí de que con el tiempo, ¿no? Como quien dice, con el diario del lunes, entendí que nadie nace delincuente, nadie nace drogadicto, nadie nace prostituta, nadie nace alcohólico, nadie nace adúltero, sino algo pasó en nuestras vidas, ¿no es cierto?, para que eso ocurra. Y yo me desvié para el otro lado, o sea, estaba resentido con la sociedad y quería hacer algo malo. Así que comencé, ¿no es cierto?, a robar, comencé a sacar cosas. Después con el tiempo, tendría 15 años, nos mudamos más aquí, ¿no es cierto?, más para Buenos Aires, más para el ruido, como quien dice. Nos vinimos a San Miguel, que era mucho más grande, ya era una ciudad, y comencé a relacionarme con personas más grandes, ¿no es cierto? Comencé a fumar, eh, y comencé a tener una doble vida. ¿Doble vida en qué sentido? De que de noche salía a hacer lo malo, de día iba al colegio, y yo recuerdo que mi madre me decía, porque yo tenía muy buen diálogo con mi madre, a pesar de eso que había pasado, yo nunca le recriminé, ni nunca tuvimos un diálogo, no, no, eso para mí había quedado, ¿no?, en segundo plano, ese acontecimiento, porque yo no, no le daba importancia de que eso me traía una consecuencia en mi vida, que eso había, consecuencia de eso, yo había tomado esa decisión, ¿no? Había entrado eso a mi corazón. Así que mi madre me decía, mirá, hoy te desentendí la cama porque no viniste a dormir, para que tu padre no te diga nada. Siempre trató de ocultarme, de ocultar lo malo que yo hacía, ¿no? Eh, y bueno, pasó el tiempo, cumplí 17 años, comencé ya a robar con armas, y ahí conocí a María Esther, mi esposa, tenía 15 años ella. Eh, ella la mujer de mi juventud, o sea, nosotros nos juntamos siendo muy jóvenes. Eh, la vida nos llevó a juntarnos muy, muy jóvenes. Y a la edad de 17 años, ¿no es cierto?, la conozco a ella y empezamos a noviar. Y era época de la dictadura, año 76, de lo que le estoy relatando. Y caigo preso, ¿no es cierto?, por robar una farmacia con otra gente. Me llevan a la comisaría, me torturan, ¿no es cierto?, me dan picana eléctrica. Y yo ya sabía lo que yo quería hacer. O sea, yo ya tenía bien, bien claro lo que yo quería hacer. Usted me preguntan cómo, por qué. Yo también me hice esa pregunta mucho tiempo. Hasta busqué, ¿no es cierto?, en los momentos duros de mi vida, en los momentos de mucho dolor, miraba hacia atrás, hacia mi familia, y quería buscar a alguien que haya sido como yo, y no encontré a nadie. Ni mis abuelos, ni mis tíos, o sea, yo no encontré a nadie que era la oveja negra, como quien dice. Yo era la oveja negra. Y bueno, caigo preso, me llevan a la comisaría José Pá, mi madre le avisa a mi padre piensa que yo había caído preso porque estaba en la esquina, por algo, una pavada, ¿no?, una tontera, como quien dice. Así que habla con su jefe, que era un teniente coronel del ejército, él era jefe de personal en Federico Lacroze, ahí en Chacarita, y se vienen, ¿no es cierto?, a retirarme de la comisaría. Pero se encuentra, este teniente coronel se encuentra con el comisario, que le explica y le dice de que yo era un delincuente, de que yo no es que me encontró sin documentos, sino que se me había comprobado de que yo había robado, habían secuestrado armas, y había un montón de elementos que daban a que yo
era un delincuente. Así que sale y le dice a mi padre, lo enfrenta a mi padre y le dice de que él no saca delincuente, ¿no? De que él no podía hacer nada. Así que él va hasta casa, habla con mi madre y ese día él deja cosas en mi hogar, ¿no es cierto? En casa, deja su reloj, deja un montón de cosas, ¿no? Y eso le llamó la atención. Mi padre se iba muy temprano, muy de madrugada, se iba a trabajar. Y toma la decisión, ¿no es cierto?, ahí en Rubén Darío, se tira bajo las vías del tren y se mata. Yo estaba detenido, ¿no es cierto?, en la primera de San Martín, porque yo había denunciado a Premios aquí en José C. Paz, y para no traerme de vuelta ahí, me dejaron ahí en San Martín. Así que yo recuerdo que no me lo dijo un psicólogo lo que había pasado, no sé si en ese tiempo lo merecía o no, ¿no? Pero yo recuerdo que me llaman, ¿no es cierto? Y salgo hacia afuera de la alcaidía y me pregunta, ¿no es cierto?, el comisario, ¿dónde querés que te ponga las esposas? Yo pensé que me iba en libertad cuando me llamó porque mi padre me había mandado cartas y bueno, él me llevaba al diario, me llevaba el café con leche, o sea, fueron unos días que él tuvo la oportunidad de estar ahí, ¿no es cierto? Y yo cuando salí de la celda de ahí de la comisaría, yo pensé que me iba en libertad. Salgo afuera y me dice, ¿dónde te pongo las esposas? Y le dije, adelante, y me las pone atrás, ¿no? Cuando salgo hacia afuera veo un pariente mío, un primo mío, que era comisario, yo hacía muchos años no lo veía a él, y una tía. Veo reunido ahí, se me acerca, me llamó la atención, ¿no es cierto?, de que hayan estado ellos ahí. Se me acerca y me dice, mirá, dice, mirá lo que hiciste, me dice. Luis se mató, tu padre se mató. Y yo no lo podía creer, no lo podía creer. Así que yo vine y di la cara para sacarte, vamos a ir con 2 policías, vas a ir a verle a tu padre al velorio. Y me gustaría que te escapes, me dijo, me gustaría que te escapes. Porque sabés con qué gusto te mataría. Así que de ahí íbamos en un auto, hablándome en todo momento esta persona, ¿no es cierto?, este familiar, mi tía, la hermana de mi papá, diciéndome, mirá lo que hiciste, ¿cómo puede ser estas cosas? Y yo agaché mi cabeza, ¿no es cierto?, y no lo podía creer. Y esto que estoy contando ahora no lo conté nunca en varias veces que me tocó contar testimonio, nunca conté estas partes, ¿no? Que hacen a que nos demos cuenta, ¿no es cierto?, cómo muchas veces, yo era un pibe, tenía 17 para 18 años, cómo te va llevando también, ¿no es cierto?, todas estas acusaciones a tomar una misma decisión que la que tomó mi padre. Así que bueno, me llevan a mi casa, a mi padre lo velan cajón cerrado, ¿no es cierto?, en una habitación. Yo estoy en la cocina, me acuerdo que estaba en una silla, esposado atrás, y toda mi familia, ¿no es cierto?, pasaban y hacían fila, yo veía que hacían fila y me abrazaban, ¿no?, y consolándome. Pero yo estaba con mi mente, ¿no es cierto?, ida, como que no estaba viviendo una realidad. Así que bueno, termina todo, me voy a la iglesia, recuerdo que fui a la iglesia, cargué con el cajón de mi padre posado, fui al cementerio también. Yo quería que eso ya termine, yo ya no, o sea, no podía soportar más eso. Así que vuelvo de vuelta a la alcaldía
y lo único que yo quería era poder estar solo y poder quitarme la vida. O sea, ese era el pensamiento que yo tenía. O sea, buscaba la forma, digo, bueno, hoy me mato, me quito la vida, se termina, porque era muy grande esa carga, era muy grande esa cruz. No lo pude hacer porque, bueno, me estaban cuidando, estaban mirando, observando, pero a medida que pasó el tiempo, no sé, habrá estado 2 meses detenido, mi madre me venía a ver, cambió esa actitud. O sea, comencé a pensar, ¿no es cierto?, a hacer un daño a la sociedad, ¿no? Y también entendí, ¿no es cierto?, que cuando pasan estas cosas, con lo primero que nos enojamos es con Dios. Y yo me había enojado con Dios, como que si Dios tuviera la culpa, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber un culpable. Y mi objetivo era Dios. Yo decía, si había un Dios, ¿por qué permitió de que mi padre se quitara la vida? Estaba siempre todo eso, ¿no? Y bueno, salí en libertad y recuerdo que María Esther me estaba esperando. Hablé con ella, hablé con mi madre, con ese odio, con ese rencor, con ese resentimiento, ¿no? Y le dije a mi esposa, y le dije, mirá, María Esther, digo, si vamos a formar una familia, yo quiero decirte que yo voy a hacer esto, esto, esto. Y le fui marcando los pasos cuál era mi mentalidad, cuál era mi pensamiento, ¿no? Y ella no estuvo de acuerdo con eso, pero su gran amor hacia mi vida hizo a que me acompañara, ¿no? En cual tuvo que cargar también con una carga muy pesada. Así que pasaron los años, ¿no es cierto? Comencé ya me fui de mi casa, me fui de mi hogar, me fui a alquilar, y ahí comenzó esta carrera, ¿no? De, del delito, pero mal, mal. Eh, y buscar, ¿no es cierto? Yo creo que inconscientemente buscaba, por las cosas que hacía, buscaba la muerte, ¿no? Porque pensaba que a través de la muerte podía haber un alivio en mi corazón. Y después me di cuenta que esa era la mochila, la carga que muchas veces dejamos a nuestros hijos cuando, cuando hay problemas graves, ¿no es cierto? Bueno, mi padre tomó esa decisión. Después entendí de que las decisiones son personales. Yo hoy por hoy jamás le voy a dejar una carga de esa a mis hijos, ¿no? Pero bueno, son decisiones personales. La entendí después con el tiempo. Pero bueno, pasaron los años, vinieron los hijos, ¿no es cierto? En el año 92, hago hincapié acá porque ahí es donde comienza, ¿no es cierto?, a tener un encuentro, ¿no?, con el ser más precioso, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero todo ese tiempo, ¿no es cierto?, que fueron 30 años, imagínense ustedes si tengo para contar 30 años de hacer lo malo. O sea, yo digo siempre, yo no violé ni maté. Después todo lo demás lo hice. O sea, todos los delitos habidos y por haber los hice. Lideré bandas, eh, hice blindados, pirata del asfalto, bancos, todo lo que ustedes imaginan. Yo estaba en el año 90 en todos los medios, ¿no es cierto? Todos los golpes de bancos y blindados lo hacíamos con la banda que habíamos formado. O sea, era una persona súper conocida. Todo lo que yo tocaba, y esto no lo digo, no lo hablo con jactancia, todo lo que yo tocaba lo transformaba en oro. Pero en mi corazón y en mi mente había mucha tristeza, mucho dolor. Yo me acostaba y me levantaba. Cuando me levantaba me dibujaba una sonrisa y me cargaba
a mis espaldas la muerte de mi padre. Todos los días el enemigo se encargaba de hacerme acordar de ese momento. Busqué en el ocultismo, busqué en el umbandismo. Acá alrededor de mi hogar hay muchos templos. Yo a la madrugada, 12 de la noche, me iba a frecuentar y buscaba una salida para aliviar este dolor. Y todo lo que me ofrecían esos lugares era la misma muerte. Pasaron los años, ¿no es cierto? El año 92 caigo detenido, en cual se me unifican todas las causas y soy condenado a 12 años de prisión. En esos meses, creo que pasó 8 o 9 meses, un año de estar detenido, muere mi madre. Nuevamente, ¿no es cierto?, como pasó con mi padre muchos años después, nuevamente todo ese proceso de ir al velorio, de que saquen toda la sala vacía en la sala, entrar ahí frente de ese cuerpo, y pensar, ¿no es cierto?, que cuando salga ya no tenía madre, no tenía padre. Nuevamente ese dolor, esa angustia en el corazón. Y cada acontecimiento me alejaba más de Dios. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Me trasladan de Caseros, yo estaba en la unidad de Caseros, me trasladan, ¿no es cierto?, a Marcos Paz, de Marcos Paz Ezeiza, de Ezeiza voy a Devoto. Yo era muy conocido en las cárceles. Y yo recuerdo que estaba, ¿no es cierto?, en Devoto, y veo una fila que hay, ¿no es cierto?, que se está haciendo ahí en una bajada de escalera, y le pregunto a uno de los chicos que estaban detenidos, le digo, ¿y esa fila para qué es? Y me dice, esa fila es porque viene un pastor, viene un sacerdote, y van a rezar a la capilla. Y yo pensé en ese momento, dije, yo probé de todo. Y nada resultó. Así que me fui, hice fila ahí. Yo recuerdo que era una escalera que era muy oscura y habría más o menos 20 personas ahí en esa escalera y hicieron una oración ahí, se tomaron de las manos, hicieron una oración. Hasta ahí nada. Mucho no me gustó que me tomaran de las manos, nunca. Algunos lloraron. Yo ya me había llorado todo con mi madre, con mi padre. Para mí tenía un corazón que era una roca. Y recuerdo que abro una puerta, ¿no es cierto?, y me encuentro en la capilla de Devoto. Y llegué a ese lugar y lo primero que hice fue tirarme de rodillas. Y comencé a llorar. Comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y a medida que le pedía perdón a Dios, sentía una paz en mi corazón. Ese fue el primer encuentro que tuve yo
con el ser más precioso y más hermoso. Que es el Espíritu Santo de Dios. En cual me trajo convencimiento de pecado. En cual me pude arrepentir de todo lo malo que había hecho. Así que me levanté de ese lugar y todavía me esperaban 11 años de prisión. Yo había estado ya en otras oportunidades detenido, o sea, no era mi primera vez, al contrario, era muy conocido, era una persona que me sabía mover y en las cárceles, o sea, no tenía problema. El problema no estaba en lo exterior, sino estaba en mi corazón. Pero ¿qué pasó? Yo ahí me di cuenta de que Dios era real. Yo hoy le puedo decir con el tiempo de que fue el Espíritu Santo el que estaba en ese momento. Pero yo ahí en ese momento visualicé a Dios. Yo era de las personas que creían de lo que veía. O sea, yo para creer tenía que ver. Yo no tenía fe, yo tenía que ver para creer. Así que de ahí me trasladan, ¿no es cierto?, a la unidad 7 del Chaco, un lugar muy lejos. Y pasaron los años, ¿no es cierto? Vinieron los hijos, vino Laura, vino Fernanda. Y me tocó, ¿no es cierto?, salir, volver nuevamente, ¿no es cierto?, a Devoto por una visita. A los 2 años, casi 3 años, vuelvo nuevamente a Devoto. Pero en ese viaje, en ese trayecto, mi esposa cae muy enferma. Llamo por teléfono, ¿no es cierto?, a mi casa y hablo no me atiende mi esposa, sino me atiende mi cuñada, Julia, y le explico que estoy viajando a Devoto por un problema, un acercamiento familiar, porque todo lo que yo había generado, todo el dinero que había generado en esos 2 años y pico, se habían ido. Se habían ido con abogados, se habían ido con la mala administración que tuve, lo que viene fácil, fácil se va. Los abogados cuando me iban a ver al Chaco se iban en avión, había que pagarle en dólares. Yo a los 3 años ya no tenía un peso. Así que mi esposa enferma. Yo recuerdo que cuando recibí esa noticia, colgué el teléfono y me fui, ¿no es cierto?, hasta mi celda, que era más o menos 70 metros. Y yo lo que sabía era que cuando yo doblaba mis rodillas y comenzaba a orar, a rezar, yo sentía que pasaban cosas, que ocurrían cosas. Así que le pedí a Dios y le dije: Señor, yo sé que existís, te pido por la vida de mi esposa, de la madre de mis hijos. O sea, hablé con Dios como estoy hablando con ustedes ahora. Y cuando llegué a Devoto, recuerdo que le avisé, ¿no es cierto?, a Julia de que había llegado, de que el sábado había visita, preparé mi bolso de visita, y preparé una Biblia que me habían regalado, ¿no es cierto? Porque nadie creía, de mi familia nadie creía de que yo buscaba y había cambiado. Ni mi propia familia creía, porque mayormente, ¿no es cierto?, creemos de que una persona, ¿no es cierto?,
elige un mal camino, que es drogadicto, que es alcohólico, que es ladrón, o termina, ¿no es cierto?, preso, como estaba yo, termina en un tiroteo, y que el adicto va a consumir hasta que se muera. Muy pocos creen en que Dios puede hacer un milagro. Y ese era mi caso. O sea, mi familia no creía en el cambio. Mis hijos se habían criado, ¿no es cierto?, con su padre siendo un delincuente. Y hasta algunos por ahí lo hablaban con orgullo. En el barrio todo el mundo sabía quién vivía en este lugar. Así que bueno, cuando llego, ¿no es cierto?, puse mi Biblia, agarré mis elementos. Le cuento porque tal vez ustedes ni se imaginan lo que es una cárcel, cómo es la visita, cómo es. Y preparé todas mis cosas, ¿no es cierto?, para atender a mi esposa, que solamente yo pensaba y creía de que ella iba a venir. En lo natural no podía venir porque estaba postrada en una cama, pero yo tenía fe en que Dios tenía el poder de sanarla. ¿Por qué tenía esa fe? Porque yo había experimentado ese encuentro con Dios y había sacado esa tristeza, ese dolor de mi corazón. Había experimentado de que Dios es real y que yo ya no era el mismo, pero había que demostrarlo. Y es duro cuando muchas veces ni tu propia familia, ni tus propios hijos te creen. Yo quería salir corriendo, ¿no es cierto?, y decirle a todas las personas de que Dios había cambiado mi vida, de que había sacado la tristeza, el dolor. Ese era el anhelo. Es como cuando usted está enamorado, ¿no? Usted le quiere contar a todos de que se enamoró. Yo me había enamorado de Jesús. Para mí, estar con Jesús, estar con el Espíritu Santo, que yo sé, en esa celda y hablar y charlar, era lo más hermoso, porque era el que traía consuelo a mi corazón. Así que yo recuerdo que bajo, ¿no es cierto?, y me preguntan los chicos ahí que estaban en visita, todo un bullicio ahí en una sala, y me dice, Turco, me dice, ¿qué tenés visita hoy? Digo, sí, viene mi esposa, digo yo, hace como 2 años que no la veo a la gorda, digo, así que bueno. Y teóricamente ella no podía venir, estaba postrada en una cama. Así que pasó 20 minutos, 30, media hora, nada, 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 nada. Allá a la hora, por sí le visita. Bajo, María Esther con los bolsos de mercadería, caminando. Ahí miré a los cielos y le dije, gracias, Señor. Comenzaba a haber respuesta de parte de Dios hacia mi vida. Así que vino, pusimos a charlar ahí y me dice, ¿qué pasa con eso de que hubo un cambio? ¿Qué pasa con vos? Me decía María Esther. Y ahí le conté, ¿no es cierto?, a la primera persona le conté ese encuentro que había tenido con Dios y lo que me estaba pasando, ¿no es cierto?, y que ya estaba trabajando en la cárcel y que esto y que el otro. Le empecé a contar todas las cosas. Me dice, sí, pero vos lo decís acá, dice, pero cuando salís afuera vas a ser igual, ¿no? Todas esas cosas que, de la parte natural, ¿no? Así que le dije, no, es verdad, le digo, yo era una persona, porque ni ella sabía lo que estaba en mi corazón, ¿no? Todo lo que yo había vivido. Y ahí ella se acuerda, en ese momento que yo le dije todo eso, se acuerda de que mi madre, 25 años antes, ¿no es cierto?, de esa conversión que yo tuve, ella tiene un sueño conmigo. Y yo siempre viví con mi madre. O sea, después volví de vuelta y viví con mi madre hasta que hasta que yo caí detenido. Siempre traté de estar cerca de ella. Y dice que mi madre le dice a ella, se levanta una madrugada y se despierta y le dice, Lili, Lili, dice, lo soñé a mi hijo. Mi hijo va a ser un hombre de Dios. Lo soñé predicando la palabra de Dios.
O sea, tuvo una revelación mi madre, porque mi madre se reconcilió con Dios. Dice que mi esposa pensó y dijo, esta vieja está loca. Yo estaba perdido en ese tiempo, pero mal, y mi madre me había visto, ¿no es cierto? Dios le había mostrado a ella de que yo era un hombre de Dios. Ella no me vio como ustedes me están viendo hoy, como me ven ustedes, un hombre de bien, un hombre íntegro, un hombre de Dios. Ella no me vio con los ojos naturales, pero sí me vio con los ojos espirituales, porque era una mujer de oración. Mi madre era una mujer de oración. Mi madre oraba muchísimo. Y eso es lo que yo hoy heredé de ella. Así que regreso al Chaco, ¿no es cierto? Nuevamente a terminar con esos 6 años más. 6 años más de prisión, no eran días, años muy duros. Pero a los 4 o 5 meses tengo un diálogo con el Espíritu Santo de Dios nuevamente, con Dios mismo. Y le digo que si abre esa puerta, ¿no es cierto?, esa reja, yo voy a salir, ¿no es cierto?, a contarle al mundo lo que Él había hecho en mi vida, en mi corazón. Ese cambio, esa transformación. Lo dije en una oración, pero que ni yo lo creía. Pasaron 15 días y me llaman los otros detenidos y me dice, Turco, y se te llama la policía. Cuando bajo, me encuentro, ¿no es cierto?, con un policía, guardia cárcel, con un papel en la mano, con una boleta, diciéndome que tengo la libertad. Imagínese usted, es como que si usted tiene un cáncer terminal y está esperando la muerte y que venga el médico y le diga, mire, hicimos los análisis y usted no tiene absolutamente nada. O sea, yo necesitaba de un milagro. Y yo sabía que el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue sacar todo ese odio, ese rencor, y haber tenido ese encuentro con Él. Ese fue el milagro más grande. Lo demás era un regalo de parte de Dios. Y dentro de ese regalo vino esa ansiada libertad. Así que bueno, subo arriba nuevamente a buscar mis cosas, traje mis cosas, o sea, fotos de mi familia, cosas personales, ¿no es cierto? Y bajo, ¿no es cierto? Y me voy ahí a judiciales, donde te hacen la ficha, te hacen juego, te pasan por el pianito nuevamente, todo eso que pide. Y el oficial, nunca me voy a olvidar, el oficial Rodríguez, dice, la verdad por Silly, me dice, hay un pizarrón grande así en la cárcel, ¿no? Ahí adentro, que están todos los nombres. Eran 1.400 los detenidos en esa unidad. Y está el nombre, apellido, la causa y la fecha que uno se va en libertad. O sea, yo me iba 6 años después. O sea, no había forma. Ellos llamaron al juzgado, llamaron para acá, para allá, bueno, y vino la orden, que en otro momento le voy a contar por qué fue. La orden para que yo se haga en libertad. Así que les dije ahí, le dije, mirá, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ya empecé, ¿no es cierto?, ahí a hablar de la grandeza de Dios. Imagínese usted la fe mía. O sea, yo no caminaba, volaba, ¿no? Después de pasar todo ese infierno, de que venga esa libertad tan ansiada. Y hoy por ahí muchos de ustedes valoran la libertad porque este último año nos han prohibido la salida, ¿no? O sea, ya no tenemos la libertad que teníamos antes, ¿no es cierto? Pero tienen una libertad. Imagínese usted estar privado de la libertad completamente. O sea, es algo que no se lo desea a nadie. Así que bueno, me llevan a la terminal de Chaco, de la unidad 7, Resistencia, me llevan ahí, y ahí, bueno, me suben a un micro, pero yo estaba, ¿no es cierto?, ahí
pensando, digo, le hablo, le aviso a mi esposa, no le aviso, le digo, no le digo. Y como las 10 de la noche, el micro salía a las 12 de la noche. Así que tenía libertad, lógico, me estaban vigilando, mirando los policías para que yo me vaya, me tome el colectivo y me vaya. Querían sacarse a Porcili del Chaco, ¿no? Así que le voy a llamar a mi esposa. Así que le llamé a María Esther y se asustó mucho, porque yo tenía teléfono adentro en la cárcel hasta las 6 de la tarde. O sea, yo no, si hablaba después no había forma. Y ella pensó que yo me había escapado, porque me dice, ¿te escapaste? Me dice, digo, no, ¿cómo te si vos te falta? Y bueno, digo yo, viste, porque ahí le empecé a hablar. Y bueno, me tomo el micro, llego a Buenos Aires, a mi casa, a mi hogar, todo cambiado. Y encuentro a mi esposa María Esther tomando 5 o 6 pastillas para dormir, muy mal ella. A mi hija Laura casada con un pirata del asfalto. Mi hija Fernanda casada con un drogadicto, con un alcohólico, con una hija. Mi hijo Mauricio jalando por Cirrán, robando. Marcela, la más chica, la única que estaba en casa. Así encuentro mi familia, así encuentro mi hogar. Quería cerrar la puerta e irme, y sin un peso. Yo no había trabajado nunca. Nunca había hecho nada. Mi trabajo había sido ser un delincuente. Pero yo sabía que Dios me había sacado con un propósito. Yo sabía que Dios iba a proveerme, no sé, pero tenía esa convicción, esa fe, esa certeza de que algo Dios iba a hacer en mi vida. Yo salí en el año 2003. Imagínense usted lo que pasó en el 2003. Ustedes son hombres de negocio, saben lo que ocurrió en el 2003. La Argentina había volado por los aires. Yo recuerdo que salí y a la semana de estar en mi casa, aparecen los conocidos, los compañeros, ¿no? Por eso siempre hablo con Franquito, y yo recuerdo siempre, Franco, que me dijo un día, ¿qué podemos hacer? Y ahí le conté las primeras 24 horas, ¿no? ¿Por qué le digo de las 24 horas? Porque esas primeras 24 horas que la persona que sale de la cárcel, si no vamos a ayudarla, se pierde. Porque el que va a venir dentro de esas 24 horas va a ser el conocido, el compañero, el que le trae droga, el que le trae el dinero, el que le trae un arma, el que le trae un auto para volver nuevamente a delinquir. Ahora, usted dirá, sí, pero con todo lo que vos pasaste, con todo lo que vos viviste, sí, la necesidad es grande. Llegar a un hogar, no tenés para comer, vas a pedir trabajo, no tenés trabajo, nadie te quiere dar trabajo, por más que tengas muchas ganas, tus antecedentes no te ayudan. Ahora, si yo no estaba lleno de Dios, yo no estaría hoy aquí, contando esta gloriosa conversión. Porque el único que me sostiene, que me sostuvo en ese tiempo, se llama Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que estaba en mi cocina, acá en mi casa, estaba yo, toda la familia reunida, y viene este varón, el turco, me acuerdo, contento porque había salido en libertad, me abraza, ¿no es cierto? Se sienta en la mesa y vi que traía un paquete que habrá sido 300, 400 mil pesos de ahora, calculo, y la llave de un auto.
Y me dice acá, te vine a traer esto, quédate 15, 20 días con tu familia y después vamos a activar nuevamente. O sea, era lo que se hacía, yo lo hacía. Cuando alguien salía de mis compañeros, salía de prisión, le llevaba dinero, le llevaba un auto, disfrutá 15 días con tu familia y vamos. Es la forma en lo que uno se mueve. Y yo no tenía ni pelusa en el bolsillo. Tenía mi heladera vacía. Abría la alacena, no tenía absolutamente nada. Yo digo siempre que es fácil glorificar a Dios cuando tenés bienestar económico, cuando tenés salud. Es fácil decirle gloria a Dios. Pero cuando no tenés absolutamente nada, pero vos sabés que lo tenés todo porque lo tenés a Jesús, que es el proveedor. Así que yo sabía que si tomaba ese dinero, si tomaba eso que me daba ese vehículo, estaba tomando nuevamente mi pasado. Y yo sabía lo que había vivido. Y yo no quería volver nuevamente a eso. Y yo recuerdo que lo miré así y le dije, no, Turco, le digo, mira, te doy esto, digo, yo no robo más. Yo tuve un encuentro con Dios. Yo no sabía qué era el Espíritu Santo, le dije, con Dios. Pero cuando yo le dije no, nuevamente sentí ese abrazo del Espíritu Santo de Dios. Porque la decisión que yo estaba tomando no era fácil. Imagínese usted con una adicción y que vengan y le traigan y usted mire, lo analice y no, yo no quiero. En ese momento que tomás la decisión de decir no, está la ayuda de parte de Dios. Así que comencé a llorar nuevamente y él me dijo, no, no lloro. Digo, no lloro de tristeza, sino lloro porque hoy pude vencer. Así que lo acompañé, le di el dinero, le di la llave del auto, entro a mi hogar nuevamente. Cuando entro a la cocina, mi hija mayor, Laura, me dice, papi, dice, ¿por qué no agarraste ese dinero? Me dice, si vos no ibas a robar de vuelta. Y vos lo hiciste muchas veces por otro. Digo, ¿sabés qué pasa, hija? Le digo, hoy no lo entendés, pero sé que mañana lo vas a entender. Si yo tomaba ese dinero, tomaba nuevamente mi pasado. Y tenía que volver nuevamente a delinquir. Y yo sé y entiendo de que vamos a vivir un tiempo nuevo. Yo tengo promesas de parte de Dios. Y comencé a hablarle, ¿no? Que cualquier otro día, ¿viste? Me está vendiendo espejitos de colores. Pero yo sabía de que Dios tenía cosas para mí tremendas. Así que bueno, Dios empezó a transformar primeramente mi vida, empecé a trabajar, comencé, ¿no es cierto?, a hacer algo. Después empezó a trabajar Dios en la vida de mis hijos, de Mauricio, de Laura, de cada uno de ellos, de mis yernos, ¿no es cierto? Empezó a haber un cambio, una transformación. Comencé yo a generar, ¿no es cierto?, confianza, pero yo sabía el movimiento del barrio de que detrás de alguna puerta, detrás de alguna ventana, estaban mirando diciendo en cualquier momento a este se le sale la cadena y nuevamente, porque era así, pues era inevitable, o sea, cada 3, 4 meses, un año, con suerte, era allanamiento, y de vuelta, ¿no es cierto?, a prisión. Pero en ese momento era distinto porque yo ya no estaba solo, no estaba enfrentando ese enemigo solo, sino estaba conmigo el poderoso que es el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Yo comencé, ¿no es cierto?, a congregar en una iglesia y viene el llamado para ir a las cárceles. Así que yo medio como que no quería porque estaba cómodo, estaba muy cómodo.
pero tuve un sueño. Tuve un sueño donde Dios me muestra una cárcel, un pabellón, con muchas personas, muchos presos del otro lado, y la voz que me decía que Él me enviaba, ¿no es cierto?, a llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque de ese lugar Él va a levantar pastores, maestros de la palabra, evangelistas, y que yo era el encargado de llevar el mensaje. Así que ahí comenzó, ¿no es cierto?, mi trabajo en las cárceles. Comencé a llevar mi testimonio del poder, ¿no es cierto?, de la transformación, del cambio, de que se puede, de que para Dios nada es imposible. Dios transforma, cambia, restaura vidas, restaura matrimonios. Así que hace del año 2005, ¿no es cierto?, que estoy llevando el mensaje a las cárceles, y personas, muchísimas, porque tengo muchos pabellones cristianos, son transformadas y cambiadas. Personas que robaban, salen, ya no roban más, personas que eran drogadictas, a decirle que se puede, de que hay alguien que venció. Y hoy le doy gracias a Dios porque soy un hombre feliz, porque experimento día tras día, ¿no es cierto?, la felicidad, en cual Dios restauró mi matrimonio. Mi matrimonio, cuando yo salí de la cárcel, estaba destruido. Mi esposa no quería saber más nada conmigo, pero nuevamente, ¿no es cierto?, al verme caminar, porque yo ya no podía hablar más, sino tenía que actuar, tenía que demostrar que verdaderamente había cambiado. Y gracias a Dios, hoy recuerdo, ¿no es cierto?, todo lo que le estoy contando, las muertes de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de Marta, mi hermana, mis dos sobrinos que fallecieron estando yo en prisión. Hoy los recuerdo, pero no con dolor, no con dolor, no con tristeza. Recuerdo los buenos momentos que viví con ellos. Y entiendo, ¿no es cierto?, que la decisión que tomó mi padre fue una decisión personal de él. Pero por más de 30 años el enemigo me hizo creer de que yo era el culpable. Él podía haber tomado cualquier otra decisión, pero tomó esa. Por eso yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estoy viviendo. No solamente estoy llevando el mensaje, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios a las cárceles, sino también a todos los que quieran oír. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que solamente están en prisiones, ¿no es cierto?, los que cometen delitos. Pero hay prisiones, ¿no es cierto?, que son más dolorosas, que son las prisiones espirituales. El que está en una prisión, en una cárcel, ese en algún momento va a salir en libertad. Esa persona en algún momento va a ser libre. Pero las personas que están en prisiones espirituales, si no buscan de Dios como yo la busqué, viven de por vida en prisiones. Yo cuando salí la última vez, no solamente salí de una cárcel física, sino salí de una cárcel espiritual. Pude romper con eso. Por eso le doy gracias a Dios. Yo quiero que ahí donde estás, no sé si habrá alguno que está por primera vez, pero ahí donde estás quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración, esa oración que yo hice un día, en cual me acercó, no solamente me acercó a Dios, sino que pudo haber un cambio. A través de esa oración que yo hice, pude renunciar, ¿no es cierto?, a todo lo malo, a todo lo oculto.
Yo fumaba durante más de 30 años, fumaba 3 atados de cigarrillos por día. También se llevó todo eso. Se llevó esa adicción. También se llevó la mentira. También se llevó el odio. Se llevó el rencor. Se llevó la falta de perdón. Y Dios me transformó, me cambió. Todos los días pagamos un precio de no hacer lo malo. Todos los días me niego, ¿no es cierto?, a mentir. Me niego a hacer lo malo. Pero no se niega Luis Porcilli. Porque si fuera Luis Porcilli, hubiese caído. El que está peleando al lado tuyo, dentro tuyo, se llama Espíritu Santo de Dios. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Te pido, Cristo Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Te pido, Jesús, que me limpies, que me restaures, que me sanes. Te pido, Padre amado, Señor, en esta noche, que me prosperes en todo lo que yo emprenda en este tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si hiciste esta oración en esta noche, tal vez superficialmente sea la misma persona. No vas a ver ningún milagro ni en tu cara ni en ningún lado. Pero en lo espiritual van a empezar a ordenarse cosas. Va a haber un orden espiritual. Yo cuando hice esa oración, pasé de una situación a la otra, en cual hasta el día de hoy me sostiene, en cual hasta el día de hoy me da las fuerzas para no caer. Y heredé de mi madre la oración, de que tenemos que ser hombres, mujeres de oración. La oración es la que sostiene una familia. La oración es la que sostiene tu empresa. Sin oración no podemos andar. Yo te bendigo en esta noche y le doy gracias a Dios por permitirme estar compartiendo este testimonio del poder de Dios. Dios te bendiga, Alan. Dios le bendiga. Gracias, Muchas Luisito. gracias. Edu, ahí estás. ¿Estás congelado o estás...? No, ¿O estás...? no, yo estoy bien. Estaba esperando que Edu hablara. Perdón. Seguimos, Franco, perdón. No. Por supuesto, sobre todas las cosas, darte gracias, Luis, por abrir tu corazón. Sabes lo que te queremos. Yo soy testigo de tu testimonio. Soy testigo de tu amor a Dios. Soy testigo de llevar el Espíritu Santo, de lo que haces por tanta gente, por tantas almas. Como bien dijiste, no es la prisión, es la prisión del Espíritu que cada uno de nosotros llevamos. De todos esos hombres a los cuales llevas tu palabra, llevas la presencia del Espíritu Santo. Y la verdad,
Bueno, me tocó hablar, pero no, la verdad no tenía ni pensado hablar. Iba a abrir el micrófono porque no sé si Tato estaba congelado, pero darte gracias, Luis. Darte gracias y mostrarnos a ese Jesús que tanto necesitamos, que tanto tenemos que buscar. Te doy gracias. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, quiere compartir algo con Luis. Bueno. Por favor, con todo gusto. Nosotros acá, hola Luisito, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo están? Qué alegría verlos. ¿Todo bien? Estamos con COVID, por eso andamos medio pachuchos. Yo le gané, Pero, ¿eh? No, Que yo te no gané contagia ahí. igual por la pantalla. No. Qué bueno. No, y contaba al comienzo, seguramente escuchaste, cuando me llamaste por teléfono, que recuerdo hasta dónde estaba ese día y bueno. Sí, yo también Ahí lo recuerdo comenzó, ¿no? siempre.